Hola a todos y todas, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a la clase número 4 de este curso de cibercrimen que estamos transitando. Muchas gracias por conectarse nuevamente. Recordarles que tienen las clases publicadas de los módulos anteriores que pueden ver cuando ustedes lo deseen y que tienen que completar también los formularios que son más que nada de validación, confirmación de lectura para fijar los contenidos que se tratan en cada clase. En este caso, el módulo 4, que nos corresponde en el día de hoy, se llama Esquemas Piramidales, Apuestas Ilegales y Poncidemia. Y para eso trajimos a un amigo de la casa, que ya hemos trabajado muchas veces con él, Nicolás Pontacuarto. Él es profesor de educación secundaria y miembro del Instituto de Masculinidades y Cambio Social, y también trabajador de la Dirección de Promoción de Masculinidades para la Igualdad de Género del Ministerio de Mujeres y Diversidad. ¿Cómo andas, Nico? Gracias por venir. Bueno, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Bueno, un gusto que estés acá. Para arrancar este módulo, por ahí una cuestión más general, si nos podés contar de qué se tratan a grandes rasgos los esquemas piramidales y por qué se está hablando de una poncidemia. Bien, bueno, los esquemas piramidales son esquemas de captación de incremento de los ingresos, ¿no? De acumulación de ingresos a través de la captación de la suma de nuevos miembros que van aportando, ¿no? O una cuota aparte, o tienen la obligación de vender algún producto, o de sumar a nuevos miembros a partir de venderles un producto, un servicio que a veces no está muy claro cuál es, sino más bien lo que se vende es la pertenencia a esa comunidad, ¿no? En específico. Hablamos hoy de poncidemia porque lo que estamos observando en redes sociales, digo en Instagram sobre todo, pero también en Twitter y con algunos grupos en Discord, una innumerable cantidad de varones jóvenes que ofrecen un modelo de vida, ¿no? Que se alcanza comprándoles en principio un curso, siendo parte de sus grupos, de su comunidad, ¿no? Y de ese modo alcanzar, bueno, un ingreso más alto, ¿no? Ellos hablan de 5K, 10K por mes, ¿no? Hablan siempre en dólares. Pero digo, hacerse rico con poco esfuerzo y con una mínima inversión, ¿no? Por eso es de algún modo una promesa bastante accesible para todos, ¿no? ¿Y dónde está el punto de contacto entre el esquema piramidal, por ahí más tradicional, y la venta de cursos, que hemos visto que es un fenómeno que se expandió muchísimo en los últimos años? Por ahí seguramente tiene que ver una crisis económica, bueno, un contexto general que influye. Pero ¿dónde está ese punto de contacto entre esquemas piramidales y venta de cursos que muchas veces son medio flojos de papeles? Y yo creo que el punto de contacto es que el modo de captación es el que históricamente han utilizado los esquemas piramidales. Me parece que esto en todo caso es un Ponzi 2.0 porque digo, el curso que ofrecen hoy, que venden hoy, es un PDF. Y son algunas instancias de mentoría, ¿no? O de coaching específico con ellos, con los vendecursos, pero no es más que un esquema que funciona siempre y cuando entren cada vez nuevos miembros, ¿no? Claro. Y a la vez hay un sistema de algún modo, miembros premium, miembros VIP, es decir, que los miembros sean cada vez más leales, ¿no? a ese mentor, a ese vendecurso y dispongan más dinero, ¿no? Paguen una membresía más alta, ¿no? Alguna mentoría personalizada, ¿no? Claro, hay un punto de contacto. Me parece con una diferencia sustancial en ese sentido, que por ahí el esquema piramidal más del tipo tradicional, si perdías el dinero era quizás un factor externo, digamos, de que, bueno, no ingresó más gente, entonces no te puedo pagar. Ahora, en el tema del curso, la responsabilidad pasa a ser de tu parte, porque quizás no aprendiste bien los contenidos del curso, entonces si no te haces rico es culpa tuya, no de otro. Entonces es como que evolucionó y te asigna una responsabilidad a vos ahora. Sí, yo creo que esa es otra arista de pensar esto, ¿no? Del esquema Ponzi 2.0, que la responsabilización es del que compró el curso y no cumplió con ese instructivo, Claro, con esos pasos que el mentor, que el vendecurso te propone, ¿no? Entonces hay una transferencia de la culpa y además
que ellos quedan como, de algún modo, impunes, ¿no? Claro. Porque, bueno, yo te di estas instrucciones, vos no las seguiste, responsabilidad. Aprendieron de la condena a Cositorto. Sí, yo a veces, viste, uno no puede no pensarlos como alumnos perfectos de Cositorto, porque el esquema es bastante parecido. Quizá lo de Cositorto era con criptomonedas, ¿no? Es decir, tradeando o haciendo operaciones de compra y venta de cripto, que quizás era un poco más difícil de explicar, ¿no? Me parece que acá el tema de la venta de un curso, que es esto, digo, es un estilo de vida, ¿no? Es también un modelo de ser varón, claro, que por ahí es la otra cuestión que resulta interesante. Es lo que lo hace también dialogar con la época, ¿no? Dale. Sí, no, justo lo nombraste. Te quería preguntar ¿por qué son casi todos varones? Por ahí vos tenés un dato, una cifra más específica, pero prácticamente son todos varones. ¿Qué mandato de masculinidad se juega en todos estos fenómenos? Bien, en principio me parece que para pensarlo un poco más en términos generales, en todas las inversiones reguladas y no reguladas por la Comisión Nacional de Valores, donde hay mayor riesgo hay más varones, ¿no? Es decir, si uno ve las inversiones reguladas por la Comisión Nacional de Valores, bueno, el 70% más o menos de las que son más de renta variable, acciones, bonos, son las que tienen más varones, ¿no? Como compradores, jugadas más esos riesgosas, bonos. digamos. Son jugadas más riesgosas, generalmente hay más varones. En cambio, las mujeres tienen quizás un perfil de inversor más conservador, ¿no? Más moderado, quizás más tradicional, del plazo fijo, el fondo común, es decir, con menor ganancia, pero con menor riesgo también, ¿no? Entonces, esto es algo general, que lo hemos visto siempre, y digo, por fuera de lo financiero, también en otras áreas de la vida, los varones se exponen a situaciones de mayor riesgo, ¿no? Entonces digo, el riesgo me parece un elemento constitutivo y a la vez como algo que resulta atractivo para los varones, ¿no? De hecho, bueno, en apuestas online también vemos como mayor participación de los varones. Digo esto como para hacer una lectura de que no es esta generación, no son estos jóvenes, ¿no? Después me parece que sí, en particular, estos jóvenes tienen mayores dificultades que sus padres, que sus abuelos, a, por ejemplo, acceder a un empleo de calidad, ¿no? Que les permita determinadas condiciones de vida y que incluso les permita, en la estabilidad de ese empleo, construir una identidad a partir de ahí, ¿no? Es decir, nuestros padres, nuestros abuelos eran varones y a veces se definían más por su trabajo que por quién eran en sí mismo, ¿no? Es decir, claro, la identidad laboral te resolvía bastante de lo que la sociedad esperaba que sea un varón. Me parece que ahora con la precariedad laboral y también la dificultad de muchos varones jóvenes para conseguir trabajo, bueno, aparecen estas posibles salidas, soluciones, ¿no? Hojas de ruta al éxito, a veces me gusta decir, porque también lo que ofrecen es, bueno, este es el camino, ¿no? Ellos te allanan de algún modo el camino. Digo, estamos hablando de estafas, no hay que dejar de decirlo, estamos hablando de una ciberestafa. Pero a la vez te dicen, vos pones este dinero acá, mañana haces esto, te metes en mi grupo y en un mes estás ganando esto, ¿no? Es decir, ¿qué otro empleo, qué otro lugar hoy ya ofrece raro, digamos, esa aparente? Claro, obvio. Un éxito tan rápido. Totalmente. Sí. Es que ahí se desnuda la estafa, me parece. Cuando uno ve que ofrecen pasar de 0 a $5.000 mensuales, o, digo, en caso Cositorto u otras estafas cripto, rendimientos por mes que no tienen nada que ver con ninguna inversión, ni siquiera de renta variable, digamos, y que incluso es imposible predecir ese comportamiento del mercado. Entonces, digo, me parece que ahí queda bastante en claro que sí, que son estafas, ¿no? Y que ellos son en todo caso promotores y ahí adquieren quizás una doble cara, ¿no? Estos vendecursos, por ahí los que más bien acceden a las redes, que muchos de ellos son también alumnos, ¿no? De un vendecurso. Es decir, la superestructura a veces es mucho más grande de la que vemos en redes y quizás ese que te engañó a vos o engañó a tu amigo, que estafó a los que vos conocés, también es a su vez, está siendo engañado por un vendecurso. Claro, bueno, volvemos de otro país, ¿no? Al esquema piramidal, digamos. Ahí es donde está de vuelta el punto de la cuestión. Te he escuchado hablar de masculinidad financiarizada. ¿Tiene que ver un poco con esto? Si se puede adelantar algo, podemos, tiene que ver con un nuevo mandato de masculinidad que por ahí ya no es el mismo de antes, como mencionaba recién, por otras condiciones, y ahora se está como gestando esta nueva forma de mandato de masculinidad. Sí, lo que nosotros vemos es que está habiendo un pasaje entre una masculinidad tradicional, hegemónica, que se definía por, esa serie de mandatos que veníamos estudiando, esos mandatos de la masculinidad, de ser racional, proveedor, fuerte, invulnerable, no demostrar emociones, etcétera,
a una y digo, y que también se valía por su trabajo y por su propiedad, es decir, por tener una casa, por tener una familia, a una masculinidad que decimos financiarizada, especulativa, pero digo que tiene ahí parte de su tiempo capturado por la especulación financiera y que es como un pez en el agua, digo, no es tan consciente de eso, ¿no? Es simplemente un sujeto financiero. A mí me interesa, Verónica Gago y Lucy Caballero, por ejemplo, hablan del el especulador, ¿no? De un pasaje de un trabajador, digo, del siglo XX a un emprendedor en el gobierno de Macri y después a un especulador en este momento donde también las tecnologías de inclusión financiera, digo, están al alcance de la mano y hoy puedes crearte una cuenta comitente e invertir de un solo clic, que sí están haciendo una nueva subjetividad, ¿no? Que están haciendo otro varón. Y en contraposición con ese varón, digo, de esa masculinidad más tradicional, esta masculinidad financierizada o especulativa no se preocupa tanto por el tener, ¿no? Es decir, por tener una familia, tener una otra. De hecho, son más bien inquilinos, ¿no? O alquilan un día algo en Dubái, otro día un yate en Miami, ¿no? Y se muestran viajando por el mundo, es decir, sin un territorio, ¿no? Del que puedan decir soy dueño. Es decir, esa relación de los varones con la propiedad cambió de alguna manera, pero sí muy preocupados por la acumulación de numeritos en una cuenta virtual, ¿no? Es decir, no es que no les importa de pronto. Claro, quizá lo miden de otra manera, ¿no? Pero sí, hay algo ahí de una nueva masculinidad que estamos viendo. Está bueno porque es muy interesante las veces que te he leído, te he escuchado, siempre es una cuestión que venís mencionando y está bueno para leerlo. Seguramente va a haber algo de bibliografía en el campus para poder indagar un poco sobre estas cuestiones. ¿Dónde entran, que mencionaste recién, las apuestas online en todo esto? ¿O qué relación ves? Si ves algo que también va por el mismo camino. Más que nada también vemos la cantidad de apuestas ilegales que hay, que bueno, muchas veces incluso derivan en estafas también, porque por ahí no se pagan los premios que se tienen que pagar. Bueno, hay todo un mundo también ahí complejo. Pero ¿crees que las apuestas ilegales o las apuestas online van en este mismo camino, digamos? Sí, yo creo que tienen que ver con ese riesgo que es constitutivo para la masculinidad. Creo que tiene que ver con la disponibilidad también de estas tecnologías financieras que nos vuelven muy disponible el efectivo, el capital, digo, en cualquiera que sea la forma. Digo, un crédito está ahí nomás, en caso que no tengas liquidez. Y me parece que también hay algo quizás en las apuestas deportivas para los varones del saber que se juega, ¿no? Es decir, yo sé de este equipo, yo vengo, ¿no? Como algún interés que pueda tener más que ver con lo deportivo, ¿no? Como una forma casi de monetizar el conocimiento, ¿no? Sí, sacarle un rédito a eso que... Sí, monetizar conocimiento en el marco de una relación con la pantalla y con esta tecnología financiera bastante gamificada. Porque, digo, a veces vemos incluso en varones que pierden mucho dinero en apuestas, que parece que perdió en un jueguito cuyo dinero tiene un dinero ficticio que no vale nada. Entonces, a mí me parece que hay como cierta desconexión respecto a que lo que estás perdiendo es dinero real, ¿no? Es decir, hay algo ahí de esa gamificación que en algún punto te termina confundiendo, ¿no? Que me preocupa, porque digo, las pantallas están, las usamos y Sí, al alcance de la mano permanentemente. Sí, total. Por eso también se habla del crecimiento exponencial que han tenido las apuestas, porque están al alcance de la mano, justamente. ¿Cómo influye, hablando de estos mandatos de masculinidad y también yendo un poco a la propuesta del módulo que nos convoca hoy, la cultura del aguante en todo esto, el mandato del proveedor, que bueno, vos... Algo mencionabas esto, si tenés alguna reflexión, digamos, sobre estas cuestiones que tienen que ver con el mandato de masculinidad, ¿no? Sí, a mí me parece que, bueno, ¿no? Los vendecursos, todo este fenómeno de la poncidemia que se está dando, creo que responde y hace una apelación directa a la crisis de la masculinidad, digo, a una masculinidad que se ha puesto en tensión, no solo por los movimientos de mujeres, sino también por un mercado laboral que en algún punto ya no te permite, digo, ser proveedor de esa manera, ¿no? Sostener un hogar, bueno. Entonces, me parece que hay una búsqueda incesante de otras validaciones identitarias, ¿no? Que pueden ser esto, digo, el ser el varón exitoso, que ahí se combina un poco este estilo de vida de Gimbro con, digo, especulador financiero, y que me parece que digo, se está haciendo una propuesta, ¿no? Como identitaria a esos varones que están ahí en redes buscando, digo, porque
Si algo quizás se cuestiona en los últimos años es como, bueno, esta ausencia de modelos o de referencias positivas, ¿no? En varones, ¿no? Y me parece que hay de pronto toda una serie de varones en redes que están mostrando que si ganás plata y tenés ese auto y tenés ese reloj y viajás a este o a otro lugar, por lo menos vas a ser reconocido, legitimado, ¿no? Aplaudido. Entonces digo, hay como una cuestión de la identidad y de qué varones en esta época, ¿no? Y bueno, de cierta resolución que está de algún modo permitida por las redes sociales, por el uso de las pantallas y por estos esquemas especulativos también. ¿Y cómo los abordamos, digamos? Porque me imagino que decirles como, che, no apuestes o no inviertas acá, por ahí quizás no es el camino adecuado, pero ¿cómo podemos trabajar estos temas, incluso como Estado provincial, como funcionarios o parte del gobierno en la provincia de Buenos Aires? ¿Cómo podemos intentar trabajar, por lo menos para reducir el daño, reducir el riesgo, incluso desde algunas recomendaciones que podamos brindar desde el gobierno? Ahí me parece que en principio hay que, como yo nombré algunos, ¿no? Digo fraudes criptos, ciberestafas o esquemas Ponzi, pero me parece que sí hay que hacer un diagnóstico de cada uno de esas modalidades. Puntualmente en los vendecursos hay algo que nos llama la atención, que es que utilizan algunas técnicas de propias organizaciones coercitivas. Entonces, quizás los alumnos de algunos de estos vendecursos están recontra convencidos de que ese es el camino, esa es la salida, sí, y han cortado los vínculos con sus amigos del barrio de siempre, con su familia. Se empiezan a rodear de ese círculo. Exactamente, se empiezan a rodear, ellos dicen de personas con tu mismo mindset, ¿no? Es decir, que piensan lo mismo que vos, entonces se quedan también solos, ¿no? Y ahí tenemos otro riesgo con los varones, porque sabemos que estos mandatos también nos dicen que hay que aguantar, soportar el dolor, tolerar la frustración y no pedir ayuda. Entonces, tener varones en estas organizaciones, estos esquemas donde además pusieron dinero, ilusiones, les prometieron algo y se generó cierta comunidad, bueno, es bastante complejo el abordaje, ¿no? Entonces me parece que por un lado hacer un diagnóstico bastante preciso de qué está pasando, de quiénes son, de cómo están funcionando, y después poder tener una escucha que sea un poco más profunda, de víctima-victimario, ¿no? Como de estos lugares que a veces se arman en torno a la comisión de determinados delitos y a entender cómo funcionan estas estructuras, porque hay muchos varones que entraron ahí porque realmente creyeron y después quizás involucraron a 3, 4, 5, 10 personas más. Entonces me parece que también poder determinar qué nivel de responsabilidad, ¿no?, tiene cada uno. Y después creo que esto que planteabas me parece súper interesante. Cómo hacer, cómo hablarles, ¿no? Cómo generar quizá una narrativa que no sea la de la prohibición o la de no hagas esto. Porque además sabemos que donde hay más riesgo, donde hay algo ahí de esa adrenalina que te genera poder perder o poder ganar, bueno, atrae a los varones, ¿no? Porque lo vemos en un montón de ámbitos de la vida social. Entonces me parece que incluso quizás a veces el no o la prohibición atrae más, ¿no? Claro. Entonces creo que a mí lo que me parece son dos cosas. Primero, generar como otra sensibilidad, ¿no? Que quizás es más complejo, ¿no? No lo vamos a resolver con una campaña, pero que los varones también puedan entender que hay una comunidad, que hay interdependencias, que hay amistades, y que hay otra cosa por fuera de estar solo en internet y resolver tu vida o tu identidad. Sí. Entonces por ejemplo, el cuidado, ¿no? Puede aparecer como una lógica distinta a la de estafar a tu mejor amigo porque, claro, cuidar, sostenerse, ¿no? Y después otra cosa que sí vengo trabajando hace tiempo, que es que me parece que hay que hacer hay que estar de otra manera, ¿no?, en los territorios digitales, que hay que dejar de pensar que es una calle, ¿no? ¿Viste esa metáfora de la calle online? Sí. Y lo cierto es que uno no abre la computadora para enviar un mail y sale y se va. Estamos 6, 8, 10 horas por día en las redes, en internet, en lo digital. Entonces pensarlo como un territorio supone también dar cuenta de que hay un hábitat ahí, que hay que también poder entenderlo, leer cuáles son los actores, cuáles son esas comunidades y con qué lenguajes y qué estrategias vamos a llegar también, ¿no? Pensarlo como un barrio, como una comunidad física presencial, me parece que ahí también como que faltan algunas apuestas, que quizás a veces son incluso económicas, ¿no? Porque crear una comunidad en Telegram es gratis. Después será la parte de promocionarla, difundirla y lograr que varones jóvenes se sumen. Es decir, armar un bot para que se puedan responder consultas sobre, estos ciberestafas o qué es un Ponzi, que no, cómo detectarlo. Me parece que cómo detectar algunas cuestiones
Digo, si te ofrecen una ganancia extraordinaria en poco tiempo, bueno, total. hay que dudar de mínima. Total, pero viste, esas alertas que, digo, puede ser en principio informativo, pero que después haya también algún profesional ahí atento para responder esas consultas. Porque digo, lo que pasa es que los pibes tienen estas dudas, se hacen estas preguntas, y cuando entran en internet, bueno, encuentran a alguno de estos gurús de las finanzas, un vendecurso que está ahí con toda su tecnología, sus reels, todo muy pulido y muy trabajado. Entonces, claro, eso atrae, genera clics, comentarios, digo, moviliza cosas. Entonces me parece que proponer también, digo, otras instancias en los territorios digitales para dar cuenta de que los pibes están haciendo preguntas y poder también ofrecer, ¿no?, alguna respuesta o un espacio donde se converse, por lo menos. Totalmente. Y te consulto desde tu lugar en el Ministerio de Mujeres y Diversidad, junto con el director Ariel Sánchez, que también ha participado de muchos de nuestros cursos. ¿Están pensando alguna estrategia que tenga que ver con esto que me comentás? ¿O están llevando a cabo algunos talleres, charlas? ¿Cómo lo abordan, digamos, desde la dirección de masculinidades del Ministerio? Mira, el tema apareció, digo, nos sorprendió, fue un emergente. Nosotros veníamos, sí, escuchando y trabajando con varones en relación quizás a, las violencias, el cuidado, ¿no? Las razones de morbimortalidad por factores externos, es decir, promoviendo que los varones asistan más al sistema de salud, que se encarguen más de la crianza de sus hijos. Digo, los temas más históricos o tradicionales que veníamos trabajando desde el Ministerio, y nos empezó a pasar que varones en algunos talleres puntualmente nos reclamaron, ¿no? Nos empezaron a reclamar. Como, bueno, ustedes hablan de esto porque les queda... Los varones matan y mueren por guita, nos dijeron en un taller. Entonces dijimos, bueno, algo tenemos que empezar a trabajar, a formarnos, a leer, a investigar de estos temas. Y después, bueno, digo, también aparecieron en redes sociales, ¿no? A principios de 2024 empezamos a ver como un montón de vendecursos, ¿no?, en el marco de esta poncidemia, que bueno, fue un poco, digo, trabajamos masculinidad, no podemos no ver que los varones adolescentes, digo, más allá de si están participando o no de estos esquemas de estafa, eso capilariza, ¿no? A través de narrativas, discursos, ideas, digo, que después las escuchás en los pibes, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, hace unos días estuve en una escuela dando un taller y no sabían que el gobierno nacional, a través de la CNB, había habilitado para menores de 13 años, digo, de los 13 años, a poder abrir una cuenta comitente y operar buenas acciones, pero sí conocían a Yados, que es como el mentor de España de Matías Cardoso, el vendecurso acá argentino, ¿no? Entonces, digo, evidentemente hay un nivel de conocimiento que por ahí no pasa por los radares de los talleres que organizamos los adultos y que son conversaciones que los pibes están teniendo. Sí. Así que eso, digo, por un lado, tener propuestas pedagógicas que empiecen como a incorporar estas lecturas, y después me parece que esto de transversalizarlo en el gobierno provincial, digo, bueno, cuidarnos en red, digo, tener un curso, formarnos, empezar a involucrarnos en estos temas, porque también, digo, hay una brecha generacional, digo, no solo en la temática, sino en el uso de la tecnología, que a veces aleja un montón, tanto a los docentes, a los talleristas, o incluso a los padres y las madres, de lo que están haciendo sus hijos en internet, y me parece que eso, en principio, con información, digo, con una formación que hable o que trabaje estos temas, también se salga, ¿no? Y me comentabas antes de empezar que hay muy poca bibliografía incluso sobre el tema, hay muy poco escrito, entonces también es un poco un mundo por descubrir en el plano académico, por ejemplo, como para tener herramientas teóricas para abordarlo y para problematizarlo. Entonces, que lo empiezan a hacer y que empiezan a ver, o sea, el Ministerio de Mujeres, en el gobierno de la Provincia de Buenos Aires, empieza a ver esto como un problema, incluso con una clave de género también, porque son casi todos varones, es importante porque puede sentar un precedente que incluso se puede usar de acá hasta que, bueno, le encontremos la vuelta a esto. Sí, no, y que además me parece que también es importante sumar este tipo de conversaciones a, por ejemplo, las conversaciones alrededor de la Ley de Educación Sexual Integral y de la ESI, porque digo, la construcción de la identidad no solo se da en términos de la identidad sexual, orientación, digo, me parece que hay algo ahí de la relación que tenemos o con la finanza, con la inversión, es decir, con qué haces con el dinero que empezás a ganar cuando sos adolescente, que habla también, ¿no? de bueno, qué es la masculinidad, dónde se juega esa masculinidad, contra qué otras masculinidades anteriores o cómo se arman los grupos. Entonces creo que hay algo de esa conversación que tiene que empezar también a permear en otros ámbitos, ¿no? Así que sí, un poco esa es la intención. Y respecto a la bibliografía, de lo que mencionabas,
Hace 2 semanas salió un libro de Verónica Gao y Lucy Caballero que se llama Contra el autoritarismo de la libertad financiera, que ahí con Ariel Sánchez escribimos un capítulo que se llama La especulación tiene género, masculinidades y finanzas, donde trabajamos un poco estos temas, ¿no? También una conversación reflexiva y que va animándose a tener un análisis porque, me parece que estamos describiendo como en vivo un fenómeno que recién está ocurriendo, que es este pasaje de una masculinidad tradicional, que incluso nos venía pasando en los talleres, cuando describíamos a este varón hegemónico tradicional, que nos decían, eso ya no es así. Nos lo venían diciendo, claro. Eso ya no es así. Bueno, está bien. Entonces empezar a armar quizás otro sujeto que tenga más que ver con esta época, bueno, es también un desafío. Totalmente. Y por último, para cerrar, este curso está destinado a trabajadores estatales de la provincia de Buenos Aires, de distintas áreas. No sé si por ahí te quedó algo para decir o que quieras comentarle a los cursantes sobre este fenómeno, por ahí para aumentar por ahí el conocimiento que se tiene sobre la temática, o para incluso si reciben algún caso vinculado a esto, por ahí cómo se puede accionar, cómo proceder, digamos, ante un caso de algún tipo de estafa de las que estuvimos hablando hoy. Sí, yo creo que en la recomendación general, con las criptoestafas, los esquemas Ponzi, es que hay un rendimiento anual de los bonos del Tesoro de Estados Unidos que es 4% en dólares, que en Argentina puede haber un rendimiento un poquito más alto por inflación y otros fenómenos, pero que si te prometen que ese rendimiento va a ser mensual, desconfía, ¿no? Y que después siempre se opere con broker regulado por la CNB. Hoy hay un montón, como ha pasado con las casas de apuestas, las aplicaciones de apuestas online que hay, están las oficiales y están las ilegales. Respecto a la cuestión de las inversiones ocurre lo mismo. Entonces hay un montón de brokers que sí están regulados y hay otros que son una aplicación de Telegram que depositadas Bitcoin y no sale más eso de ahí. Entonces me parece que también poder fijarse bien dónde uno va a invertir, y de qué manera lo va a hacer. Informarse. Preguntar a la gente que sepa. Total. De hecho, en YouTube, en el canal de Vima, hay un curso de finanzas para empezar, para algunas nociones básicas. El Banco Provincia tiene un programa de educación financiera que se llama Rico en Data, que es muy interesante también. Me parece que está también generando el Estado algunas instancias formativas que son interesantes y hay que mirarlas y hay que seguirlas. Un lujo, Nico. Muchísimas gracias por venir. Bueno, muchas gracias. Bueno, cerramos la clase de hoy. Seguramente van a encontrar algo de bibliografía que complemente este video. Recordarles que la semana que viene se publica la última clase de este curso del módulo 5, que es acompañamiento y asesoramiento en frente a estafas digitales, campañas de prevención, un poco para hablar de la respuesta del Estado, del gobierno de la provincia de Buenos Aires frente a estas problemáticas para darle un cierre al curso. Les recuerdo nuevamente que pueden contestar los foros, pueden ver las clases anteriores, que tienen tiempo todavía, que si no lo hicieron todavía lo pueden hacer, así que a meterle. Y bueno, cualquier duda que tengan, siempre está el foro para que puedan consultar y será respondido. Muchísimas gracias por llegar hasta acá.